Bueno, financieros, vámonos con este cuarto video respecto de lo que estamos haciendo para intentar conocer un poco más a AMLO, a Obrador, y bueno, nos quedamos hasta toda esa doxa, pues no veo nada científico con relación a los videos, y bueno, de alguna manera seguimos avanzando, pues estábamos prácticamente en el segundo video escándalo con relación a Bejarano, y hacia la parte que nos quedamos es cuando Obrador ya no pudo decir algo cuando fueron liberados los videos y solamente se pronunció sobre que había hecho algo inadecuado, pero bueno, hasta este momento se desconoce si hubo denuncia o no hubo denuncia. Se dice que en este caso Ahumada, y en algunos otros medios se ha dicho que apoyado por quien fuese secretario en el gobierno federal, escapó a Cuba. Con esto evitó ser procesado, fue capturado por el gobierno cubano, así se le mantuvo en custodia, fue aislado durante algunas semanas y fue deportado a México. Se dice que este señor Ahumada dijo que grabó el video, estos encuentros, por su propia seguridad, ya que se sintió amenazado por el dinero en efectivo de Bejarano. Es decir, no deja claro si el dinero él lo había dado o si el dinero se lo mostraba este señor o si en un momento dado solamente eran contadores y lo estaban contando en la mesa. Pues tal vez un amenazado simplemente no lo deja ni entrar, ¿verdad? Pero dirán los que saben de política, no, eso en política no es así. Porque parece, ¿verdad?, como aquellos libros de la mafia que cuando ya sabes mucho, pues ya no te puedes salir de ahí. Y entonces, lo único que le pasó a este señor es que pues sus contratos fueron suspendidos. Desde luego, pues sí, los que siguieron el proceso saben cómo se llevó a cabo, ¿verdad?, el procedimiento. Y luego, bueno, vamos a tratar el proceso de desafuero de Obrador. Se dicen que todos llevaban su listón tricolor, ¿verdad?, que era el signo distintivo de los seguidores de Obrador durante el desafuero. Se dice que el cargo de jefe de gobierno, como muchos otros cargos de elección popular, proveen a quien lo ejerce de cierta inmunidad, ¿verdad?, como aquel que andaba reformando la Constitución para acabar con el desafuero, ¿verdad?, olvidando por ahí un artículo constitucional desde 1917, pero andan descubriendo el hilo, ¿verdad? Y bueno, pues así muchos politiquillos. Pero en este caso, bueno, esa inmunidad para poder proceder en contra de Obrador se le conoce lamentablemente como fuero constitucional y bueno, puede ser removida, ¿verdad?, si así lo solicita una autoridad judicial, y dicha solicitud es aprobada por el voto mayoritario en la Cámara de Diputados. Habrá que entender bien toda la instrumentación ahí y lo que algunos aprendimos hace un par de décadas como la procedencia. Bueno, en ese año 2004, la Procuraduría General de la República, a solicitud expresa del Poder Judicial de la Federación, solicitó a la Cámara de Diputados el inicio del proceso para retirar la inmunidad jurídica. Fíjense quién, la Procuraduría, ¿sí? Y supuestamente a la Procuraduría se lo estaba solicitando el Poder Judicial. Bueno, entonces aparentemente le iban a retirar, no aparentemente, para retirar la inmunidad jurídica, o sea, desaforar a Obrador por su presunto desacato a una orden judicial. El Poder Judicial se supone que había otorgado una suspensión definitiva a favor del dueño de un predio, que pues todos lo vieron en las televisoras, denominado El Encino, por allá en Santa Fe, y ese predio había sido expropiado en el año de 1989 por el gobierno del Distrito Federal. Y en este caso, bueno, la resolución federal obligaba al gobierno, en este caso ya le llamaban de la ciudad, a suspender la construcción de una calle de acceso a un hospital privado sobre dicho terreno, y sin embargo pues se dice que el gobierno
no cumplió con la orden de la autoridad federal en términos de la suspensión definitiva y desde luego pues no cumplió con la determinación, en este caso la determinación de la Corte. Entonces pues se volvió un tema polémico y político y oportuno que provocó un enfrentamiento desde luego entre gobiernos, ¿verdad? Entre el de la República y entre el del distrito, le llamaban ya ciudad. Y así pues se inició, o dicen que se inició, un proceso legal y en este caso, bueno, pues todavía no era declarado culpable y así no podía registrarse como candidato a la presidencia de México, en este caso Obrador. El 7 de abril del año 2005, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó retirar la inmunidad judicial al jefe de gobierno y la votación resultó en estos términos: 360 votos a favor para que sí se retirara la inmunidad. Estos se sumaron por parte del PRI y del PAN, 127 en contra, estos venían del PRD, de Convergencia, de PT y algunos del PRI, tómenlo en cuenta, y 2 abstenciones, o sea, hay compromisos ahí todavía, y 2 abstenciones, entre las que destacaban la de una panista de apellido Cloutier, que pues era hija ni más ni menos de aquel candidato del PAN en el año de 1988. Se dice que el día anterior a la votación, Obrador había anunciado que iba a dejar de ejercer las funciones del cargo, que iba a preparar su defensa y así convocó a un mitin de protesta en el Zócalo de la ciudad y lo señaló para el día 24 de abril. A partir de entonces, Obrador comenzó una campaña que denominó de resistencia civil contra su posible marginación de la futura elección presidencial. Declaró que se trataba de una estrategia del gobierno federal para bloquear precisamente su candidatura. Bueno, pues ahí está muy coincidente, ¿verdad? Porque pues no sé si también el gobierno federal lo obligó a incumplir con la determinación de la Corte. Es muy sencillo. Bueno, el PRD cerró filas en su apoyo, se incluyó Cuauhtémoc Cárdenas, se incluyó Porfirio Muñoz, una señora de apellido Maldonado, que era publicista de Fox, y algunos escritores como Poniatowska, como Monsiváis, y fueron parte de la resistencia. En este caso, Obrador se declaró dispuesto a ir a la cárcel, aun cuando tenía el derecho a salir bajo fianza. La estrategia, bueno, pues algunos sí la leyeron y bueno, pues sería importante, ¿verdad?, saber cuál era la estrategia. Y así el 20 de abril del 2005 el MP federal le fijó una fianza de 2,000 pesos y esta fue pagada sin que lo conociera, en este caso, y sin su consentimiento, Obrador, por diputados del PAN. Se le atribuye a una señora de apellido Cuevas y a un señor de apellido Lara, y se dice que en conferencia de prensa afirmaron que pagaron la fianza de buena fe, que no tenían ningún interés, pues que amables, ¿verdad?, para impedir que Obrador se hiciera la víctima, o sea, que no se victimizara, que no se hiciera un santo. Y en ese sentido el hecho fue denunciado por el propio grupo del PRD en la Asamblea Legislativa, y a ese respecto, bueno, pues así se habló de una maniobra política para inutilizar la capacidad de defensa, en este caso del inculpado. Por el momento les doy las gracias, me pongo a sus órdenes y estoy para servirles. Muy buena mañana.